El libro de los Hechos, capítulo 3, dice la bendita palabra del Señor. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor, tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres:
el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 1 al 26. Muy buenos días tengan ustedes. Sean muy bienvenidos en esta hora de la mañana de hoy, martes 4 de enero del año 2022, bajo la sombra del Omnipotente. He leído el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 1 al 26 en la versión Reina Valera 60. Bien, ya habíamos hablado que estos capítulos 3 y 4 del libro de los Hechos están llenos de incidentes y de mensajes en medio de la discordia, de la oposición de los hombres alrededor del nombre de Jesucristo. Es decir, los judíos en su parte oficial, es decir, en la parte del liderazgo de los judíos y de mucho pueblo en común, esa parte de los judíos había rehusado sacar o aprobar o recibir o aceptar las manifestaciones del poder divino en el ministerio de Jesús de Nazaret. ¿Cuándo lo hicieron? Pues al crucificarle. Y creían que habían quitado de en medio de su gran testimonio, que lo habían quitado, que tanto estorbaba a sus mezquinas interpretaciones, a sus mezquinas humanas ambiciones. Así que ellos no sabían que, aunque habían crucificado al Mesías, ellos pensaban que se habían quitado de encima el problema al crucificarlo, al entregarlo a la cruz, al entregarlo a la muerte. Pero lo que no sabían es que el Señor había dejado su nombre y que lo había dejado como un precioso legado. Es decir, que Él continuaría su ministerio ahora en su nombre. Es decir, bien lo había advertido el mismo Señor Jesucristo por allá en el libro de Juan, en el aposento alto, cuando están participando de la cena pascual con sus discípulos, les da algunas claridades, algunas instrucciones a sus discípulos entre el capítulo 13 de Juan, que les lava los pies allí, participan de la cena, y capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, cerrando en oración el capítulo 17, Jesús está dando algunas instrucciones, algunas claridades a su equipo de trabajo, a sus discípulos, y entre esas claridades pues dejó algo establecido. Él dice allá en Juan 14, versículo 12, dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Mire, se está despidiendo, dice: porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y por allá en el capítulo 16 de este mismo Evangelio de Juan, él mismo les dice, están en la misma cena pascual allá en el aposento alto, y él mismo les dice:
En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre, otra vez, en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Así que si nota, el Señor físicamente sale de este mundo, vuelve al Padre, pero Él anhela seguir glorificando al Padre desde su diestra a través de su iglesia. Por eso les deja un legado, les deja una herencia, digámoslo así, les deja una autoridad, y la autoridad pues es su nombre. Por eso les dice, todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Pero ahora, ¿qué es pedir en el nombre de Jesús? ¿Qué será eso? ¿Qué será pedir en el nombre de Jesús? ¿Qué entendemos por pedir en el nombre de Jesús? ¿Qué será? ¿Qué significará? Entonces ya hemos hecho alguna claridad, que no es la muletilla al final de cada oración donde cerramos nuestras oraciones diciendo en el nombre de Jesús, amén, sino ya habíamos dicho que pedir en el nombre es en representación de lo que Él es, de lo que representa Jesús. Y Juan mismo nos dice en su prólogo allá en el Evangelio de Juan, ¿quién es Él? Nos dice qué representa Jesús. Dice, hablando del verbo, el logos, es pensando en los griegos, porque para ellos el logos era la palabra, ya lo he explicado, y para ellos la palabra era importante, también fuera razonada, pensada, hablada, expresada, la palabra era importante. Y en cuanto a los asuntos de Dios, pues ellos razonaban, ¿cómo sí que Dios existe? ¿Cómo sí que Dios va a enviar, se va a encarnar si la materia es mala? Y bueno, un poco de asuntos ahí por el tema de la corriente gnóstica. Sin embargo, Juan, para acercarse a esa clase de personas, él usa del logos, la palabra que era muy conocida dentro de la comunidad griega, y les dice, en el principio era el logos, hablando de la eternidad de Cristo. Y a renglón seguido les dice, y el verbo era con Dios, hablando de la relación que había en la eternidad entre el Padre y el Hijo. Y luego les dice, y el verbo era Dios, hablando de toda la deidad o divinidad de Cristo. Entonces ellos tenían que tener esa claridad. Entonces ellos piensan que cuando Jesús es entregado a la muerte y que se va inclusive a la diestra del Padre, pensaron que se había solucionado el problema, pero lo que no sospechaban era que el Señor había dejado su nombre como legado de autoridad a aquellos que seguirían y continuarían con su ministerio. Por eso les dice en Juan 14, les dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y aquí hay que tener una claridad, porque algunos dicen, no, si Jesús sanó enfermo, yo también voy a sanar enfermos. Si Jesús sanó 10 enfermos, yo voy a sanar 20, porque Él dijo que obras mayores haría. No se está refiriendo propiamente a eso. Se está refiriendo a que el ministerio del Señor fue muy cortico. Su ministerio fueron 3 años. Y ese ministerio ha continuado después de su partida. Y llevamos 2022 años ya con este ministerio. Y pues, ¿cuánta gente no ha creído en el nombre de Jesús? El milagro mayor no es la sanidad de un cojo. El milagro mayor no es que el mudo hable. El milagro mayor no es que se echen fuera demonios. El milagro mayor y el mayor milagro que ha sucedido en la historia de la humanidad
es cambiar los corazones de tantas personas en el mundo a lo largo de estos 2022 años. De ahí es que el Señor dice, obras mayores que estas harás. ¿Se nota? No era simplemente, algunos se asocian con eso, dice, si el Señor echó fuera demonios, 1000 demonios, yo voy a echar 2000. No, hermano, no malinterprete. Lo que está sucediendo es que el Señor dice, la obra que yo voy a hacer, ustedes la van a continuar. Él dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las va a hacer. Y aún mayores va a hacer. Hablando de la continuidad del ministerio del Señor. Porque ¿a qué vino el Señor? ¿A qué vino el Señor? Él dijo, yo he venido a arreglarle la lavadora a la hermanita. No, Él dijo, yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Yo he venido para que tengan buena vida, una vida holgada, una vida llena de lujos, una vida llena de éxito. ¿Sí a eso? No, Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia, pero está hablando de esa vida en la eternidad, donde Él dice, yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Él no vino a arreglar radiolas, Él no vino a arreglar grabadoras, Él no vino a arreglar neveras ni lavadoras, Él vino a arreglar vidas, hogares, hermano. Entonces, a veces ponga la mano allá en el televisor, ponga la mano en el radio, hermano, ojo con eso, hermano, por favor. Entonces, el Señor les está diciendo, obras mayores que estas harás, porque yo voy al Padre y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, pues lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así que en tal nombre, estos habían de hacer mayores obras, obras mayores, puesto que habiendo ganado la victoria Cristo en la cruz, el Señor y Cristo operaba ya desde la diestra en las alturas a través de hombres comunes y corrientes aquí en la tierra. La obra de un amo divino operando a través de siervos humanos, un Dios sobrenatural obrando a través de personas naturales. Y perdóneme lo que voy a decir, un Dios extraordinario obrando a través de personas ordinarias, es decir, comunes y corrientes. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Ese es el Dios que prometió que obras mayores que estas haríamos. Entonces mire qué tremendo privilegio que tenemos, pero a la vez qué tremenda responsabilidad que tenemos delante del Señor. 2022 años que el Señor habló estas palabras, que obras mayores que estas haríamos, y pues la historia da cuenta del cristianismo. ¿Cuántos millones de cristianos, aunque somos minoría, el Señor ha transformado sus corazones, sus vidas? ¿Cuántos hogares, cuántos países, inclusive como en el caso de Alemania, de Suiza, fueron transformados por el Evangelio en la época de la Reforma, en la época de Lutero? El Evangelio transformó esas naciones. Entonces imagínense, hermano, todo lo que ha hecho el Señor desde las alturas a través de personas normales aquí en la tierra a lo largo de estos 2022 años. Hermano, que este año sea el año en que usted y yo seamos instrumento en las manos del Señor para hacer esas obras mayores que Él quiere hacer desde allá, a través de usted, acá. Que Dios nos ayude. Así que hemos de ver cómo el nombre resuena en el mismo centro del judaísmo, tanto para bendición de aquellos que se rinden a Él, como para la perturbación y confusión de aquellos que le rechazan, de aquellos que no lo quieren. El nombre en operación, vamos a ver cómo opera ese nombre, el nombre de Jesús. Recordemos que los judíos pensaban que se habían quitado el problema de encima crucificando al Señor, pero lo que no sospechaban era que el Señor ya allá en el aposento alto, allá mientras comían la cena pascual, allá donde estableció el nuevo pacto, allá donde les dijo que Él era el camino para ir al Padre, allá donde les lavó los pies a sus discípulos, allá donde les dio la promesa del Espíritu Santo, allá donde les dio entre otras instrucciones, allá el Señor les dejó esta herencia. Les dijo, yo voy al Padre, pero les dejo mi nombre, y lo que pidan en mi nombre, entonces yo lo haré. Qué tremendo legado. Ahora aquí encontramos en este capítulo 3 el nombre de Jesús en operación. Es decir, no fue solamente un mensaje, un bonito discurso del Señor. No solamente fue que Él explicó y solamente prometió. El sello de garantía para que esto se hiciera realidad era precisamente la cruz. Dijo, yo voy al Padre, muchachos, les conviene que yo me vaya.
no estén tristes, les conviene que yo me vaya porque si no me fuera, entonces no podrías enviarles el otro consolador. Así que aquí vemos el nombre de Jesús en operación a través de estos siervos. Versículo 3 al 8 del capítulo 3 de Hechos dice: cuando vio a Pedro, ¿quién? El cojo, y a Juan, que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Y Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Y entonces él les estuvo atento y esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y mire lo que dice Pedro: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¡Qué tremendo! El incidente aquí se describe de forma muy natural, sugiriendo o surgiendo aquí más bien el interés dramático de esa misma situación. Es decir, el hecho de que dos hombres se fijasen en él, en este que estaba allí, botado allí en las gradas de la puerta de la hermosa, allí pidiendo limosna. Ese hecho de que estos hombres le hubiesen dicho a este que estaba allí paralítico, pues el solo hecho de que ellos le dijeran: míranos, pues eso ya causa una palabra de esperanza para este. Él podría indicar aquí que estaba impedido y que lo único que podría tal vez esperar era recibir algo de dinero para su sustento. Era lo que él esperaba, era lo que él, cuando se refiere a estos, cuando se dirige a ellos, espera es que como mínimo le den un dinero para ayuda de su sustento, como lo harían en su cotidianidad, en su normalidad, cualquier día en los que él va, o lo llevan mejor, a ese lugar para pedir limosna. Sin embargo, Pedro le hace la claridad. Pedro le dice, pues en estas palabras le dice: bueno, chino, pues la verdad, hermano, yo desde que empecé a servirle al Señor ando más pelado, hermano. Yo desde que empecé a servirle al Señor, hermano, ya no tengo quincena, ni prima de Navidad, ni bono navideño, mano. Ya a partir de aquí, mano, ya ando más pelado, hermano. Usted me sacó y no me sale ni una moneda de cuero. Es lo que le está queriendo decir Pedro. Pero le está queriendo decir: no, chino, yo no tengo nada de eso, porque ya no estoy en mi oficio de pesca, ya no estoy en esas cosas, ahora estoy sirviéndole al Señor de tiempo completo, así que no tengo nada de eso, hermano. Y le dice Pedro: pero en el nombre de Jesús de Nazaret, lo que tengo, te doy. Pedro aclaró que su don no sería dinero, sino que él no poseía ninguna de esas cosas que él esperaría que recibir de parte de Pedro, sino algo de mucha mayor importancia, que dependía única y exclusivamente del nombre de Jesús. Esto hay que tenerlo claro. El nombre de Jesús no es simplemente la muletilla al final de las oraciones. Pedro inclusive le da una claridad: muy seguramente hay muchos ojos que están atentos, muy seguramente hay muchos testigos que están ahí observando al mendigo pidiendo y a Pedro interviniendo allí, y por eso tal vez Pedro da la expresión que da, porque él dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Entonces ahí hay muchos elementos, porque está hablando del nombre de Jesucristo, el Jesús que significa Salvador, y el Cristo que significa ungido o enviado con una autoridad de parte de Dios. Por eso Jesús decía: yo no hago nada por mi propia cuenta, nada, las obras de mi Padre, esas son las que yo hago. Y el mismo Pedro utiliza aquí una expresión que para muchos de ellos era despectiva: Jesucristo de Nazaret. Para que ellos entiendan que de Nazaret sí había salido algo de bueno,
porque había una pregunta rondando por ahí en medio del vulgo. ¿Será que de Nazaret puede salir algo de bueno? Entonces Pedro hace esa claridad. Dice, bueno, ustedes pensaron que habían eliminado, porque inclusive esa expresión es la que llevan los judíos cuando entregan a Jesús a Pilato. Le dice, aquí le traemos a este hombre, a este Jesús de Nazaret. ¿Sí? A este de Nazaret. Era una manera despectiva, porque Nazaret pues no era muy agraciada, inclusive por el Imperio Romano, y que de allí no podría salir algo de bueno. Entonces, Pedro aquí hace esa claridad, porque muy seguramente, el mismo cojo acá había escuchado, había sido tal vez testigo, tal vez inclusive él mismo en algún momento, no lo dice el texto, pero posiblemente se hubiese podido inclusive hasta resentir, porque como ya hemos orado hemos hablado por allá en los evangelios, donde Jesús estaba en el templo sanando los cojos, los enfermos venían al templo y dice que él los sanaba, y que pues nada, nadie lo había llevado, Jesús no había pasado por él a sanarlo, y pues esto tal vez traería cierta frustración. Entonces muy seguramente, pues tal vez no está pidiendo que en el nombre de Jesús sea sanado. Él está pidiendo lo que cotidianamente pide y lo que muy seguramente le serviría para el sustento de ese día. Le está diciendo, dame un dinero, pero él no estaba interesado por ver la obra milagrosa del Señor operando en su vida a través de estos hombres. Pero Pedro sí lo sabía muy bien. Aprovecha la oportunidad aquí para decirle a en el nombre. Pedro aclaró que no le iba a dar dinero. Pedro aclaró que había algo más importante que la moneda que le iba a dar, y era el nombre de Jesús, y que esto dependía no de ellos, sino del nombre de Jesús. Y sin duda, el enfermo conocía muy bien el nombre de Jesús. Lo conocía, y habría pensado muchas veces antes de la crucifixión en la posibilidad de una curación mediante un encuentro con ese profeta de Galilea, pero no fue así. No fue así, ya lo explicamos, muy posiblemente estuvo dentro de la potestad del mismo Señor dejar este personaje sin sanidad aquí en la tierra, para después hacerlo a través de su nombre, para que su nombre sea glorificado. Por eso el segundo mandato de Pedro, cuando le dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, este mandato, esta orden que le da Pedro al paralítico o al cojo, este mandato halló la respuesta de la fe del apóstol. Allí cuando dice en el versículo 16, y por la fe en su nombre, a dice el versículo 16, por la fe en su nombre, a que vosotros veis, hablando del cojo, y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Sí nota? Pedro, al coger, al agarrar, al levantar al enfermo por la mano derecha, como dice el texto, él ayudó en el proceso, pero la curación no fue de Pedro, la curación fue por fe en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo la sanidad? La fe en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso Pedro, en su discurso que va a hacer ahora más adelante, dice, y por la fe en su nombre, a que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre precisamente, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos. Así que varias veces se va a reiterar que es por la fe en el nombre de Jesús que se ha dado este milagro. Jesús de Nazaret, muerto y resucitado, aún hacía milagros en Jerusalén, acreditando así los mensajes de sus siervos, como en este caso, como lo dice por allá en Hebreos. Miren lo que dice Hebreos capítulo 2 y 3, dice Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, miren lo que dice, la cual
habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, ¿cómo? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El escritor de Hebreos está testificando de cómo recibió el Evangelio de parte de los primeros apóstoles, pero que iba acompañado con el sello de garantía, que eran las señales y los milagros. Por primera vez en su vida, este hombre que había sido sanado pudo colocar sus pies firmemente en el suelo y ponerse en pie. Tremendo eso. Y maravillado inclusive de sí mismo empezó a dar ¿qué? Saltos, pasos, saltando y cantando. Entró al templo alabando al Señor. Y luego, comprobando la certeza de este nuevo poder, se llenó de tal forma de gozo. Yo me imagino a este aquí, gozoso y de gratitud a Dios, y entró con los apóstoles allí a la puerta de la llamada Hermosa a adorar a Dios, para tomar por primera vez, porque un cojo no podía entrar al templo, eran dejados allá a las afueras, un enfermo no podía entrar al templo. Entonces, por primera vez, imagínense el cuadro, por primera vez en su vida entra al templo, y era a esa parte que era tan normal en el culto del pueblo, pero para él era algo nuevo, algo diferente, algo maravilloso. Por eso la expresión que nos da el texto, que entró como saltando, andando y alabando a Dios. Eso era algo nuevo para él. Qué tremendo que nosotros podamos llevar paralíticos, mancos, cojos espiritualmente al templo, y que alaben y adoren a Dios, pero después de que hayan tenido un encuentro con el Señor. A veces nosotros hacemos lo contrario. Queremos llevar a la gente a la iglesia y que allá les solucionen los problemas. No, llevémoslos a Cristo, y ellos por sí solitos entrarán saltando, alabando y glorificando a Dios cuando tengan un encuentro con el Cristo que les salva. El milagro aquí, igual que aquellos que hacía Jesús durante su ministerio terrenal, fue prácticamente instantáneo y completo. Es decir, así opera el Señor. Y ahora vemos qué pasó. ¿Cuál fue la reacción ante todo esto, especialmente del pueblo? Dice el versículo 9. Y todo el pueblo le vio andar. ¿Y cómo le vio? Alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Así que la primera función de un milagro es la de llamar la atención. Sin embargo, hoy en día, ya los milagros no son, digámoslo así, de esta manera tan cruda, pero hoy los milagros no son evidencia de que una persona se convierta al Señor, o no son garantía, mejor es la palabra que quiero usar. Hoy mucha gente ha visto milagros, y el Señor ha operado milagros en los que uno dice, oiga, pero ¿por qué sí, yo nada? ¿Ah? Y sin embargo, nada, que se rinden al Señor. Yo he visto personas que han sido sanadas de cáncer inclusive, sanadas ahorita de coronavirus inclusive, y me han llamado y lloran allá, sí, Dios me dio otra oportunidad, sí. Pero todavía nada con el Señor. Entonces mire que esto no es solamente que los milagros hoy en día no son garantía de que una persona se vaya a convertir al Señor, porque los milagros no transforman a nadie. Los milagros no transforman a nadie, hermano. Son simplemente una de las formas de obrar el Señor para atraer a las personas hacia el Evangelio, atraerlas hacia Él. Entonces, digámoslo de la manera positiva, que un milagro es para llamar la atención, para que la gente escuche con atención el mensaje de los siervos de Dios, y en consecuencia acuda al Señor que proclaman, y de allí se arrepientan, viéndolo por el lado positivo. Y todos quisiéramos que fuese así.
pero la realidad es otra. La realidad que hoy vivimos es que los milagros no son garantía de que la gente se vaya a convertir al Señor. No lo son, no lo son. Yo personalmente he vivido experiencias de esas con personas que cuando están en las últimas lo llaman a uno, ore por mí, y uno les predica y sí, pero después de que el Señor los levanta de ahí, siguen iguales, siguen en sus andanzas. Inclusive hay otros que se van y le dan la gloria por allá al pedazo de yeso. Me ha sucedido a cosas que me han pasado así de ese tipo. Las personas, el Señor los sana y a los 8 días no los ve usted en el culto. Y dice, ¿pero qué pasó? Era que estaba allá donde el Señor caído de Buga, dándole las gracias por el milagro. Uno como queda de aburrido viendo esto. Entonces uno dice, Señor, aquí uno también se da cuenta de que los milagros no son garantía de que una persona se vaya a convertir al Señor. Bien, pero el Señor lo hace así. Él es potestativo, Él hace como quiere. Su misericordia es grande, es para todos. El Señor dice que su misericordia alcanza a los injustos y a los justos. Y Él hace como quiere, con su gracia, con su misericordia. Y dice que Él tiene misericordia del que tiene misericordia. Así que si el Señor no ha hecho un milagro en usted que tanto le busca, no se vaya a amargar por eso, hermano querido. Y si usted ve que su vecino que es borrachín, el Señor lo levantó de un cáncer y sigue tomando y bailando, pues no se amargue por eso, hermano querido, porque el Señor es potestativo en hacer como quiera. Así que dejémoslo de lado. Lo que vemos aquí es que el portento de esta curación del cojo llenó de asombro a todo un pueblo. Y muchos, fijándose en él, que él saltaba y alababa a Dios, se dieron perfecta cuenta de que era el conocido mendigo que ellos habían dejado allí, que solía pedir la limosna allí en la Puerta la Hermosa. Y los siervos de Dios aquí se dirigieron al espacioso pórtico de Salomón, que es el lugar donde iban a la hora de la oración, y ese era el lugar predilecto para la reunión precisamente de esa iglesia naciente allí. Y en aquel sitio allí, amplio y sosegado, llegó mucha gente, dice que muchos vinieron y Pedro allí tuvo otra segunda oportunidad. Mire que Pedro era sensible y Pedro tuvo la oportunidad para ofrecer la salvación a toda esa gente que había concurrido allí, a los que quisieran aceptar a Cristo como el Mesías y como el Mesías como su Salvador. Y Pedro aquí empieza y aprovecha esa oportunidad para lanzar un segundo discurso que dice así, versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto poner en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta, hablando de Cristo, será desarraigada del pueblo.
y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Este es el segundo discurso del apóstol Pedro y lo notamos usando nuevamente, sustentando nuevamente su discurso con las escrituras. Cita a Moisés, cita a Isaac, cita a Abraham, cita a Jacob, cita a los profetas y empieza también su segundo discurso, y el mensaje y la conclusión del mensaje es el mismo: arrepiéntanse y conviértanse. El carácter de este discurso por el Espíritu Santo, Pedro aprovechó plenamente esta nueva oportunidad para lanzar aquí esta proclamación de lo que Dios había hecho en Cristo. Allí, en el mismo corazón, en la misma sede del judaísmo, allí donde estaban todos esos ortodoxos religiosos, tomando como punto de partida el asombro del pueblo. El pueblo estaba corriendo a ver qué había pasado allí con este cojo que ellos conocían. Corrieron al ver el milagro, que algo sucedió, algo llamó la atención, y Pedro aprovecha la oportunidad para empezar a predicarles. Como punto de partida toma esa oportunidad que el pueblo llegó y pasó de la obra de Dios de Abraham que se había realizado en su siervo sufriente, es decir, en Cristo, el siervo de Dios. Y aquí estamos contrastando el rechazo de Jesús por los judíos con la gloria que Dios les había dado. ¡Qué tremendo! El crimen nacional, porque eso fue un crimen nacional. El pueblo judío entregó a su Mesías. Ese crimen se subraya gráficamente, pero el nombre que sanó al hombre enfermo podía ser también por medio o el medio para derramar allí las bendiciones prometidas para Israel. Era simplemente una excusa para acercar al pueblo, para que escucharan el mensaje y recibieran allí también salvación. Si solamente el único requisito era que comprendieran el mensaje, se arrepintieran de sus pecados, y esto traería salvación como segunda oportunidad que está dando el Señor a su pueblo Israel, que lo había crucificado. Por eso el Señor, recordemos, cuando da el mensaje a los suyos, les dice: cuando venga el Espíritu Santo me seréis testigos en Jerusalén. Es decir, tenía que ser predicado el Evangelio primeramente en Jerusalén para que su pueblo, a lo suyo vino, dice Juan 1:11, a lo suyo vino, los suyos no lo recibieron, para que ellos entendieran que habían cometido un grave error, un error garrafal de haber crucificado, de haber matado, lo llama crimen nacional, de haber matado a su Mesías, de haber exterminado, según desde la óptica humana el plan de salvación. El Señor había venido a traerle salvación, pero estos la rechazaron. Por eso, cuando ellos entendieron en el primer discurso que hizo Pedro, y dice que se sintieron compungidos de corazón, se sintieron confrontados, se sintieron que habían cometido un grave error, ellos prácticamente dijeron: oiga, sí era el Mesías, sí era el que venía a traer salvación, y ahora nosotros lo matamos, nos quedamos sin la esperanza de un Salvador. Y de ahí sale esa pregunta desesperada de estos hacia Pedro. Le preguntan en el primer discurso: ¿qué haremos, varones israelitas? Entonces, ¿qué haremos? Y Pedro da la solución, dice: pues arrepiéntanse de ese pecado y vuélvanse a Dios y bautícense como demostración pública de que se han arrepentido, y van a recibir el Espíritu Santo para que les ayude, los guíe a caminar en esta nueva dirección, en esta nueva vida con Cristo. Y aquí de nuevo en este segundo discurso, Pedro pone otra vez las cosas en claridad. Les dice: a este Jesús ustedes lo mataron,
ustedes lo mataron, ustedes lo entregaron. Es decir, Pedro no tiene pelos en la lengua. Pedro, lleno del Espíritu Santo, confronta. Dice, ustedes mataron a ese Mesías, ustedes. No está diciendo, no se está yendo por entre las ramas. Si me hago entender, es decir, el evangelio hay que predicarlo, hermano. El evangelio hay que predicarlo, hermano, duélale a quien le duela. Y esto va a confrontar al pecador, por supuesto, pero es necesario que el pecador se confronte. Si el pecador no se confronta con su realidad de pecado, hermano, créame que no se va a arrepentir. No se va a arrepentir. Le va a salir con esta perla. Ah, ¿yo por qué me tengo que arrepentir? Yo no he matado a nadie, no he robado a nadie, soy buen marido, soy buen esposo, soy buena esposa, soy buen ciudadano, pago mis impuestos, no me meto con nadie, nadie se mete conmigo, soy feliz. ¿Sí ve? Esa es la teología, digamos, o la filosofía que uno tenía en el mundo. Yo la tenía, yo también la tenía. Yo decía, ¿de qué me voy a arrepentir? Si no he matado a nadie. Yo soy, al contrario, soy muy trabajador, soy responsable. Que me echo mis politas de vez en cuando es otra cosa. Que voy a rumbear de vez en cuando, eso es otra cosa. Pero yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie. Entonces, ¿de qué me voy a arrepentir? Porque esa es la psicología que tiene el mundo. Entonces, el mundo, si no se siente confrontado con su pecado, cuando una persona va al médico, el médico, si sabe que ve que hay un problema grave en el paciente, él no se va a poner a llevarle pañitos de agua tibia. El médico no se va a poner a decirle, sí, tómese esta aspirinita y duerma media horita y ya le va a sanar, porque él sabe que hay un problema. Entonces, como sabe que hay un problema, así le duele al paciente y se lo dice sin anestesia. Usted tiene este problema y es grave y se va a morir. Entonces, así son los médicos, hermano, se lo dicen a uno de frente. Entonces, ¿cuánto más, hermano querido, que el Señor dijo, yo no he venido a sanar los enfermos, porque a sanarlos, los sanos, porque ellos no necesitan medicina, sino los enfermos? Hermano, pues toca, hermano, es nuestra responsabilidad como predicadores de la palabra, hermano. Pues esto no nos vamos a ganar muchos amigos, lógicamente que no, nadie, inclusive se va a sentir más solo que nunca, pero hermano, es el trabajo que tenemos que hacer, hay que predicar el mensaje del evangelio y confrontar al pecador con su realidad de pecado. Ay, no, hábleme de amor, Dios me ama y no me va a mandar para el infierno. No, hermano, Dios también es justicia y punto, hermano. Así de sencillo es. Entonces, ellos necesitaban, Pedro allí habló claramente que el nombre que sanó al hombre enfermo podía ser también el medio para derramar allí bendición sobre todos aquellos que se arrepintieran de sus pecados, que reconocieran que habían matado a su Mesías. Y debemos notar aquí en este mensaje los rasgos normales, aquí una vez más, de la proclamación apostólica. Es decir, el centro, ¿quién es? Cristo. Si nota, el centro es Cristo, el centro no es Pedro. Pedro no dijo, no lo entrevistó al paralítico, como hacen por ahí algunos predicadores famosos. ¿Y qué pasó con usted? Tan pronto yo lo agarré y oré por usted. ¿Y usted qué pasó? Sí, don Pedro, sí, pastor. Usted tan pronto oró por mí. Inmediatamente mis tobillos se enderezaron. Ah, fue por cuando lloré. No, Pedro no está en esas, hermano. Pedro está sosteniendo y guardando y preservando la doctrina cristocéntrica. Como bien dijo el apóstol Pablo, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Es más, Pedro comienza su discurso diciendo, no me miren a mí. Nosotros no fuimos, es en el nombre de Cristo y este tuvo fe en ese nombre y por ese nombre Dios le confirmó su nombre y lo sanó. Es lo que le está queriendo decir Pedro cuando empieza su discurso, ¿sí nota? Entonces, aquí vemos que Pedro habla de la obra de Dios, del Dios de Abraham, del cual ellos eran tan celosos. De decir, nosotros tenemos a nuestro padre Abraham, nosotros somos hijos de Abraham, y les dicen a Jesús, y Jesús les dice de esta manera, otro que no tenía pelos en la lengua, les dice, sí, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo quieren hacer. No vengan a decir que son hijos de Abraham, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque ustedes quieren hacer las obras de vuestro padre el diablo, y el diablo es homicida desde el principio. Es decir, Jesús les está restregando en la cara que la intención que ellos tenían de veras era matar a su Mesías, sacarlo del camino. Esa era la intención que tenía. Y Jesús, que conocía el corazón de los hombres, como dice en Juan 2, que no se fiaba de los hombres, de esas falsas conversiones, como en Juan 2, que estaba sanando y haciendo milagros en el templo,
Ahí ya confirmo yo y afirmo lo que decía hace un momento. Hubo milagros en el templo, hubo milagros allí. Jesús sanó a muchos enfermos y dice, y muchos creyeron en él, pero el Señor no se fiaba de ellos porque él conocía el corazón de todos los hombres. Recuérdelo, lea por allá el capítulo 2 de Juan y vamos a ver eso. Así que ahí nos confirma que los milagros, las señales no son garantía de que la gente se convierta de veras. Entonces, aquí en el versículo 12 dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este, el Dios de Abraham. Eso es pura teología, mano, para ellos. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, y mire que Pedro se incluye, dice de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¿Quiénes somos nosotros?, pregunta Pedro. En efecto, un hombre con una enfermedad incurable allí no podía ser sanado por medio de nuestro poder o piedad, dice Pedro. No se trata de nosotros y hay que remontar a los principios de nuestra historia aquí para pensar en la promesa que Dios le dio a Abraham. Por eso cita aquí a Abraham, confirmada por un pacto y reiterada en Isaac y reiterada en Jacob. Génesis 12, 1, 3, recordemos la promesa, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la tierra, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que este proceso de bendición que se inició allí, se lleva a cabo por medio del gran siervo del Señor mismo, es decir, de Cristo. A través de Cristo es que nos hacemos receptivos de las promesas que Dios estableció o le dio a Abraham. Es decir, es a través de Cristo a quien ha glorificado aquí en esta sanidad del cojo. Es a través de Cristo, es en el nombre de Cristo que el Señor glorifica a su Hijo aquí porque ya le había glorificado a su diestra. Es decir, desde allí, como se acuerda que decíamos hace unos días, que el Señor en su oración dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, como yo te he glorificado. Queriendo decir que el Hijo quería seguir glorificando a su Padre desde la diestra, pero a través aquí de personas en la tierra, en este caso la iglesia. Hoy nos corresponde a nosotros glorificar el nombre del Padre, o mejor, que el Hijo glorifique al Padre a través de su iglesia. Es de esa manera, el Hijo desde la diestra del Padre está glorificando al Padre y lo está haciendo a través de la iglesia, a través de lo que usted hace para el Señor, a través de la obra que usted haga para el Señor, está glorificando, llevando gloria al Padre. Y el Señor mismo dijo que nos había puesto, diciéndole a los discípulos, dice, y ustedes no me buscaron a mí, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto. Y ese fruto permanezca. Y si están dando fruto, los voy a limpiar para que dé más fruto. Y en esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y lleváis mucho fruto, pero que sea un fruto que permanezca. Es la forma como se glorifica el nombre del Señor. Que lo que usted haga perdure en el tiempo, trascienda. Que lo que usted haga, por sencillo que parezca, por sencillo que sea, mi querido, debe trascender, debe transformar y debe glorificar al Padre. Así que ese proceso de bendición se inició allí con la promesa que el Señor le hace a Abraham, se confirma en su siervo que es Jesucristo, a quien ahora está glorificando al Padre a su diestra. Aquí miramos también cómo refuta Pedro la responsabilidad que tenían los judíos. Pedro les da la claridad aquí en el versículo 13, les dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, Jesús, a quienes vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato.
Entonces a mí me parece interesante que Pedro no omitió este detalle. Pedro aprovecha la oportunidad y les da claridad de que sí somos hijos de Abraham, les dice Pedro, nuestro padre Abraham, somos hijos de nuestro padre Abraham, pero a Abraham se le dio una promesa de que en él serían benditas las familias de la tierra y de que de él, de sus lomos, saldría una nación, que es esta nación Israel. Y sin embargo, ustedes, les está diciendo, sin embargo, ustedes lo entregaron, lo negaron delante de Pilato. Y sigue diciendo, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¿Quién le quería poner en libertad? Pilato. Pilato quería soltar, pues yo no encuentro ningún delito en él, pero ¿qué dijo el pueblo judío? Dijo, no, ya lo enchicharronamos a usted, hermano, usted tiene que matarlo, o lo mata o lo mata. Qué tremendo eso, qué tremenda maldad la que había cometido este pueblo. Y entonces por eso, hermano, Pedro no puede salirle a este pueblo con pañitos de agua tibia. Es la oportunidad de confrontarlos con el pecado. Y hoy la humanidad, una vez más, hay que confrontarla con el pecado. Ya he dicho varias veces que la cruz de Cristo ofende la razón humana, ofende la naturaleza humana, ofende el orgullo humano. Eso hace la cruz de Cristo, hermano. La cruz de Cristo ofende sin ser ofensiva, hermano. Y al rey hay que decirle la verdad, aunque le duela, hermano querido. ¿Qué hacemos? Ese es el llamado que tenemos como iglesia. Así que Pedro recalca aquí la culpabilidad de Israel. Lo hace mediante una serie de dramáticos contrastes. Él dice, a quien vosotros, dice, el Dios de Abraham, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quienes vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. ¿Sí nota? Entonces, los judíos habían entregado y negado al Señor, al santo, al justo, pero Dios le levantó de entre los muertos y le glorificó. Y ahora está mostrando su gloria a través de la sanidad de este cojo. Hasta inclusive el procurador mismo Pilato, pagano de religión, pero políticamente mal gobernante, corrupto, había querido poner en libertad a Jesús. No había encontrado ningún delito en él, pero había cedido. Le correspondió ceder ante la persistencia y la perseverancia del pueblo. Crucifíquelo, crucifíquelo. Y por eso Pilato, una costumbre que tenían, dijo, bueno, entonces yo me lavo las manos, hermano. Yo no soy culpable de la sangre de este justo. Allá ustedes. ¿Sí nota? Entonces, los judíos negaron a Jesús, al santo, al justo, pidiendo como gracia especial aquí que se les ofreciese un homicida. Y queda allí lo que dice el mismo apóstol Pedro, dice, a ustedes pidieron que se les diera un homicida y condenaron al justo. Es decir, y Pedro les dice, ustedes mataron al autor de la vida. Matasteis al autor de la vida. Y tremenda paradoja que explica tan solo en relación con lo que el Señor ya conocía. Porque todo esto se dio, como bien lo dice el mismo apóstol Pedro, por el anticipado consejo y conocimiento de Dios. Es decir, todo esto estaba dentro del propósito de Dios. Todo esto era necesario que sucediera. Pero también subraya aquí dramáticamente el crimen de los judíos. Es decir, los judíos no eran eximidos de haber entregado a su Mesías. Abundan preciosos títulos aquí, ¿no? Encontramos acá varios títulos. El santo, el justo, el autor de la vida. Son títulos que está usando el apóstol Pedro para darle a entender a este pueblo que habían matado nada más y nada menos que a este varón con estas características: santo, justo, autor de la vida, autor de salvación, y sin embargo ellos lo habían menospreciado. Su Mesías esperado, ellos lo habían despreciado. Más adelante hay otros títulos para Jesús: profeta, la piedra angular, el ungido, el siervo. Hay muchos títulos ahí con los que Pedro más adelante se va a referir a Jesús. Así que aquí también Pedro resalta una vez más el testimonio apostólico de la resurrección de Cristo. Pedro aquí en su discurso vuelve y lo resalta, como lo hizo en el primer discurso, usando del Salmo 10, del Salmo 16, de estos salmos allí para reafirmar y confirmar
que son testigos de Cristo, de la resurrección de Cristo, perdón. Aquí nuevamente lo confirma. En el versículo 15 dice, matasteis al autor de la vida. Pero aquí nuevamente Pedro resalta la doctrina de la resurrección de Cristo. Dice, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Sí ve? Una vez más Pedro testifica de la resurrección de Cristo, es decir, una vez más testifica que sí, este pueblo ha matado a su Mesías, este pueblo ha cometido un gran crimen, sí Señor, son culpables por ese gran crimen, pero no se salieron con la suya porque Dios los resucitó de los muertos. Es decir, ellos, especialmente los fariseos que creían en la resurrección, pues esto tiene que ser un golpe para ellos que los tiene y los debe confrontar. Así que en este versículo pues vuelve a señalar el significado y la explicación del asombro que los judíos habían presenciado. Y la traducción que está haciendo Pedro cuando usa y explica que todo lo que está sucediendo ahora tiene su base en el nombre de Jesús. Es la base. Ustedes sacaron al Jesús físico, ustedes mataron al Jesús, pero ese Jesús resucitó, pero ese Jesús se fue a la diestra del Padre, pero nos dejó un legado que en el nombre de Jesús cosas mayores que estas que Él había hecho, haríamos nosotros. Es decir, ellos habían usado de lo que Dios les había entregado allá en el aposento alto. Es decir, cuando usted va en representación de alguien, usted va en representación y con esa representación a usted le atienden. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo laboraba allá en esa empresa, había días que, por ejemplo, nuestro jefe nos mandaba a sacarle dinero del banco y era bastante dinero, no era cualquier pesito. Nos tocaba ir escoltados porque era bastante dinero y tocaba ir a un banco a sacar ese dinero. Pero allí en el banco no nos daban el dinero ni siquiera por el nombre de él. Si iba la firma de él, no nos daban el dinero. Tenía que ir la firma de él y la firma de la tesorera. Es decir, cuando él autorizaba en el nombre de él a la tesorera, inmediatamente nos daban los millones de pesos, porque eran millones que tocaba sacar, que él nos mandaba sacar en efectivo en el banco. Y nos daban la plata, pero si no iba el nombre de la persona que él había autorizado, no pasaba nada. Entonces Pedro aquí está resaltando eso, recordando que el Señor les había dicho, en mi nombre cosas mayores que estas harán. Y no es una simple muletilla, sino es el reconocimiento de la obra de Cristo. Por eso Pedro está diciendo, es más, nosotros que somos tan celosos de nuestro padre Abraham, el Señor ya le había prometido a nuestro padre Abraham que a través de él íbamos a ser bendecidos. Es decir, Pedro les da toda una teología a estos para que recuerden quiénes son ellos y quién era Cristo, y que en Cristo se estaban cumpliendo las promesas de aquel por el cual ellos eran tan celosos, es decir, de Abraham. Y les dice, pero ustedes ya lo mataron, el Señor lo resucitó y se subió otra vez allá a la diestra del Padre, pero nos dejó ahora su nombre. Y es en ese nombre que ahora ustedes están viendo esos milagros, es en ese nombre que ustedes están viendo ahora lo que está operando. El Señor desde la diestra del Padre ahora está operando a través de nosotros aquí en la tierra. Esto fue lo que produjo el asombro de esto, pero Pedro aprovecha una vez más para confrontarles, para aterrizarles allí, para llevarlos a entender de que definitivamente el Señor seguía operando aquí en la tierra. Así que la traducción literal es como sigue: en su nombre, en base del nombre del Señor. Su nombre fortaleció a este hombre, al cojo. Cuando Pedro le dice, y en el nombre de Jesús, no tengo más que darte, pero en el nombre de Jesús, esto causó algo en él. Esto causó un impacto en él, porque él había conocido del nombre del Señor. Esto lo fortaleció, dice, a este, porque Pedro después en su discurso da testimonio de eso. Dice, a este que vosotros veis y conocéis, hablando del cojo, dice, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Es decir, el nombre es la dignidad y la poderosa operación del Señor, quien ausente en presencia personal dirigía a sus siervos
desde la diestra del Padre. Cosas mayores que estas había dicho el Señor. Así que aquel nombre fortaleció a este enfermo. Y la primera frase fue, y por la fe en su nombre. ¿Por la fe en quién? En el nombre de Jesús. Esto nos recuerda que el hombre, no el nombre, sino el hombre ejerció una fe real en el Señor anunciado por Pedro. Pedro le está diciendo al hombre, no tengo nada que darte, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, en ese nombre levántate. No dijo, en ese nombre venga te levanto. Hay que tener algo claro. No le dijo, en ese nombre venga lo levanto, mi chinitico querido, venga me lo ayuda a parar. Aunque le dio la mano Pedro, pero sencillamente no era Pedro quien lo estaba levantando, sino él da la claridad y dice, no fuimos nosotros. Fue en el nombre de Jesucristo que por la fe, por haber puesto su fe en el nombre de Cristo, el Señor le confirmó su nombre. ¿Cómo? Levantándolo de esa parálisis que tenía, dándole esta sanidad que ustedes ven hoy, mis queridos judíos, les está diciendo el apóstol Pedro. Así que la fe en su nombre nos recuerda que el hombre ejerció esa fe real en lo que Pedro le había dicho. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Qué tremendo eso. A veces nosotros usamos de eso, pero como de una muletilla, o de algo milagroso, o de algo místico que va a suceder si yo pronuncio simplemente el nombre de Jesús. Pero es que no es simplemente una muletilla y repetirla como si fuese un amuleto de buena suerte para que todo me funcione. En el nombre de Jesús. No. Voy a ir en el nombre de Jesús a meterme en esta deuda. A veces uno usa cosas de ese tipo. Ay, sí, me voy a meter en esta deuda, en este banco, en el nombre de Jesús me voy a meter, en el nombre de Jesús. Y pensamos que porque decimos en el nombre de Jesús, el Señor nos va a alcahuetear esa desfasada que nosotros vamos a cometer. No, mi querido. En el nombre de Jesús es reconocer quién es Él. ¿Quién es Él? Pedro está reconociendo y está recordándole al pueblo judío quién es Él. Le dice, no, es que este no es ningún pintado. Es el que el Señor le dio una promesa, nuestro padre Abraham. El Señor le dio una promesa a Abraham que lo iría a bendecir y que sería de bendición. Pero esa bendición tendría el sello de garantía. Era a través de este que ustedes mataron, de este que ustedes negaron, de este que ustedes crucificaron, de este que ustedes asesinaron. Pedro les está diciendo, les está dando las claridades. Dice, pero ahora nos dejó su nombre desde la diestra y ahora está. Y ahora en su nombre, en reconociendo quién es Él, ese mismo poder empieza a operar ahora en nosotros, aquí, a través de nosotros, aquí en esta tierra. ¡Qué tremendo! Así que el poder, en lugar de ser desviado más bien por la incredulidad, pues halló un cauce libre y se encauzó para perfeccionar la obra de la sanidad. Es decir, ese poder del nombre del Señor no fue desviado. No fue desviado por la incredulidad del cojo. El cojo hubiera podido decir, no, hermano, yo necesito es una moneda, yo no necesito que usted ore por mí. Yo no necesito es platica, yo necesito, como a veces tristemente hemos ido a predicar el evangelio a las calles. A veces yo recuerdo que allá una vez algunas personas en sentido de burla, cuando les fui a predicar de Cristo, me dijeron, ¿y Cristo presta plata? Si Cristo me presta 5 millones que necesito, entonces lo escucho. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Sacudirme el polvo de los pies, de mis zapatillas, y váyase para otro lado, porque no hay que echar las perlas preciosas a los cerdos, hermano. Nosotros no estamos ni para convencer, ni para rogarle a nadie. Simplemente predicamos, hermano, y si la persona no nos atiende, chao, hasta luego, mijo. Ya salvamos nuestra papeleta, ya le predicamos allá a la persona, verá. Nosotros no tenemos por qué correr detrás de la gente, rogarle a ver si quiere creer o no. Jesús yo no lo veo creyéndole a la gente. Allá en Juan 6:66, muchos vinieron a ver si les daba pancito, anchetica de diciembre. Y como no hubo nada, entonces... Y el Señor allá les dijo a los suyos, si ustedes se quieren ir, hermano, también chao, papito, hasta luego, tres y no los veo aquí. Y Pedro dijo, no, espere un momentico, Señor, no nos eche todavía, ¿a dónde más iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Yo no encuentro a un Jesús rogándole a nadie, man. No encuentro a un Jesús sirviente. Les dijo, yo he venido a servir, pero no a ser sirviente. Entonces hay que tener muchas claridades, porque a veces a nosotros como cristianos nos cogen así. Ay, venga, ore por mí, ay, venga, visite, venga, no. Pero no quieren tomar decisiones, hermano. Y lo cogen a usted
hermano, chupa sangre, hermano. A toda hora, hermano, pero no lo hacen, no toman decisiones. Entonces, hermano, hay que tomar decisiones también. Así que este hombre nos queda un punto aquí por resolver, y es que dice, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad. Aquí la frase por él indica que la misma fe, complemento necesario del poder del Señor en esta curación, vino también por medio de la persona de Cristo. Pedro está diciendo, y la fe que es por él. Es un aspecto de la recepción de la salvación, la fe, que debe considerarse a la luz también de las otras escrituras. Es verdad que la fe es imposible sin el auxilio del Espíritu de Cristo. La fe no brota por sí sola. Pero eso no anula la responsabilidad de los seres humanos, quienes pueden aceptar o rechazar ese auxilio. Es decir, en otras palabras, nadie puede decir, si Dios no me da fe para creerle, pues no es culpa mía. Nadie puede decir eso. Yo no puedo creer en Dios porque Dios no me ha dado fe. No, hay una responsabilidad, como bien hemos hablado hace un momento. Nosotros predicamos, el Espíritu Santo lo convence a usted de pecado, justicia y juicio, pero usted debe tomar una decisión. El Señor no le ruega a nadie, el Señor no está mendigando amor de nadie. El Señor vino a dar salvación. Por eso dice, para que todo aquel, hablando allá en Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel, no dice, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo el mundo crea. No. Él no está dando machetazos. Él dice, para que todo aquel es una opción. El ser humano elige. Para que todo aquel que en él crea, pues entonces tendrá vida eterna. Y por allá en otro momento el mismo Señor dice, si alguno quiere ser mi discípulo, entonces ahí viene un condicionado. Si alguno quiere ser discípulo de Cristo, entonces ¿qué viene? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si es que el Señor no le ruega a nadie. Yo no llegué al evangelio coaccionado por nadie. Yo llegué cuando quise, cuando ni siquiera el Señor me rogó, imagínate, ni siquiera el Señor me rogó. El Señor simplemente me invitó y me mostró su gloria y me mostró quién era Él. Pero yo tuve que tomar una decisión, usted tuvo que tomar una decisión. A nadie llevaron con escopeta a la iglesia, yo creo que no, hermano. O de las orejas, o amarrado, ¿no? El Señor nos da la libertad, porque es un regalo que Él le dio a la creación desde el momento que creó al ser humano. Lo hizo moralmente libre, pero también lo hace moralmente responsable. Es decir, el ser humano al final de los tiempos no puede salir al Señor. Nadie me dejó decidir. Usted decidió por mí. Usted es el único responsable, Dios. No, el ser humano es tan responsable de sus actos como de su decisión de recibir o de rechazar a Cristo, hermano. Nadie lo va a obligar a usted, eso sí téngalo por seguro. Usted puede estar tranquilo, fresquece, hermano, si no lo quiere hacer. Pero, hermano, usted es responsable, y mucho más después de haber escuchado este mensaje. Yo lo hago responsable a usted por haber escuchado. Usted no le puede salir al Señor, nunca me lo dijeron, nadie nos habló de esto. Ahí se lo estoy hablando, ahí lo advierto, para que después no salga con comerciales al Señor, hermano. A él no le podemos, Dios no puede ser burlado, dice la Escritura. Así que nadie puede decir, si Dios no me dio fe, entonces yo no le puedo creer. No. Los medios ya provistos para desarrollar esa fe son la palabra de Dios, el Espíritu Santo, y son muy suficientes para el alma que quiere hacer la voluntad de Dios. El Espíritu y la palabra. Por eso Pablo dijo, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Y dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor sería salvo, pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Así que más adelante dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que nosotros los predicadores colocamos la palabra de Dios en sus oídos, pero el Espíritu Santo la coloca en su corazón. ¿Sí me hago entender? Nosotros los predicadores ponemos la palabra de Dios en tus oídos, pero el Espíritu Santo se encargará de ponerla en tu corazón. Así funciona. Trabajamos en llave con el Espíritu Santo, mi querido, no trabajamos solos. Así que siempre habrá aquellos sobre los cuales Cristo tendrá que lamentar. Tendrá que lamentar y decir, no quisisteis venir a mí para tener vida. Juan 3:16
Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y por allá en Juan 5:40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Otro más, Lucas 13:34 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Y otra más para cerrar. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Hermano querido, amigo querido, si escucha hoy la voz de Dios, como dice la Escritura, no endurezca su corazón. Mañana puede ser demasiado tarde. Mañana puede ser demasiado tarde. Si usted hoy ha escuchado esta voz, y hermano, y no ha tomado una decisión por Cristo, esta es la oportunidad. Somos pecadores, todos somos pecadores, no hay bueno ni a un uno, no hay justo ni a un uno, dice Romanos capítulo 3. Todos nos desviamos, todos nos hicimos inútiles, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, dice en Romanos. Nosotros no buscamos a Dios por iniciativa propia, nosotros amamos a Dios pero porque Él nos amó primero, Él es el iniciador. Y si tal vez tú piensas que Dios no te ama, mire cuánto te ama. Si hoy le está hablando al corazón, es porque el Señor te ama. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. Y hoy te reto a que creas. Hoy no te voy a obligar a nada. No te voy a coaccionar a nada. Simplemente te digo, cree en el Señor. Pero no en el intelecto del creer. No en el mero concepto de decir, sí, yo creo. Porque creer es obediencia. Creer es rendición. Creer es confianza, creer es hacer la voluntad de aquel que me da una orden. Es decir, se lo voy a poner de esta manera para cerrar. Cuando tú vas a odontología, aunque vas asustado, aunque vas con incertidumbre, aunque dices, ay, me van a sacar la muelita, me van a calzar un dientecito, usted va con temor. Pero tan pronto entra a la sala de espera, mientras está por allá sonando la fresa, usted está ya atemorizado y esa decisión que tengo que tomar. Sin embargo, usted mira las paredes y ve los cuadros allí, los diplomas de quien está atendiendo y dice, pues la persona, ya estoy entendiendo quién es él. ¿Qué hace usted? Va adquiriendo cierta confianza. Una vez que escucha su voz, persona fulano de tal, siga. Usted inmediatamente sigue, porque está confiando en esa persona, en el médico que lo va a atender. Pero el médico le da una segunda orden, le dice, siéntese. Y lo sienta usted en una silla, ya que tan pronto usted menos piensa, usted no está sentado, sino acostado. Y lo tienen allá así. Y después le dieron una tercera orden, le dicen, abra la boca. Y usted abre la boca. ¿Por qué hace todo esto? Porque está confiando en la persona que le está atendiendo. Eso es creer. Así de sencillo. Eso es creer. Creer es confiar. Creer es obedecer. Creer es rendirme para que el otro haga su trabajo. Eso es creer en Dios. No es simplemente, yo creo en Dios. No. Creer es eso, confiar en Dios, obedecerle a Dios, hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Él pide. Porque si yo voy a odontología y no hago nada de lo que el médico me dice, entonces, ¿qué me va a decir? Aunque vaya con un dolor dental, ¿qué me va a decir? Pues qué pena, caballero, no lo puedo atender. Le toca que se devuelva con su dolor dental para su casa porque no lo puedo atender. Pues así hace el Señor. Si las personas no vienen a Cristo, por eso dice, he venido para que tengan vida, pero no quisiste venir a mí para que tengan vida. ¿Sí? Entonces mucha gente hoy está con dolor por el pecado, con dolor emocional, con dolor espiritual, con amargura, con resentimientos, con odios, con cosas allá en su corazón, sencillamente porque no han querido que el médico los sane. No solamente hay que decir yo creo, porque yo podría decir con un dolor de muela, sí, yo creo en la odontología, yo creo, pero si no voy, hermano, son acciones. La fe camina, la fe tiene piernas. Así que en esta mañana lo dejo con esa reflexión para que tome la decisión de venir a Cristo y decirle, sí, Señor, en esta mañana yo confío en ti, yo me acerco a ti. Señor, reconozco mi dolor, reconozco mi infección del pecado, reconozco que soy pecador, reconozco que definitivamente no me puedo salvar a mí mismo. Reconozco, Señor, Dios del cielo,
que tú estás obrando desde el cielo y estás, Señor de la gloria, trayendo salvación aquí en la tierra a través de hombres como este que me está predicando, a través de personas, Señor de la gloria, que tú has puesto aquí en esta tierra como este evangélico. Hoy, Señor de la gloria, yo me rindo a ti. Hoy quiero iniciar un nuevo año. Quiero arrancar con un nuevo año, pero caminando contigo. Quiero caminar de la mano contigo. Quiero confiar en ti. Quiero ya no caminar en mis propios conceptos, en mis propias opiniones. Quiero, Señor de la gloria, rendirme ante ti y reconocer que definitivamente separado de ti no puedo hacer nada. Que, Señor Dios de la gloria, no sé qué me espera este año. No sé el día que tenga que partir de esta tierra, de esta temporalidad. Soy consciente de que hay un cielo y de que hay un infierno. Y que si me voy sin ti, bendito Señor, pues me espera el castigo eterno. Pero si me voy contigo, Señor, me esperará la vida eterna, porque a eso has venido, para que yo tenga vida. Y hoy acepto la vida, acepto el regalo de la vida por medio de Cristo. Hoy renuncio a mi pecado, hoy me vuelvo a ti de corazón, rindo mi vida delante de ti, y ven, Espíritu Santo, séllame y ayúdame a caminar cada día como tú quieres que yo camine. Escribe mi nombre allí en el libro de la vida, para cuando los libros sean abiertos, allí en el juicio final, mi nombre aparezca allí y pueda ser salvado, pueda ser redimido y pueda participar del reino milenial y de toda esa eternidad que viene, pero contigo. Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Hoy oro a ti, Señor, por todos aquellos, bendito Señor, que se volverán a ti, que vendrán a ti con arrepentimiento genuino y verdadero. Sálvalos, bendito Señor. Recíbelos en tu familia de la fe como hijos de Dios, porque tú dices en tu palabra, Señor Dios de la gloria, que aquellos que te recibieron, que creen en tu nombre, a ellos les has dado derecho de ser llamados hijos de Dios, Padre amado. Hoy, Señor de la gloria, te doy gracias por ellos. Ayúdales, edifícales, Padre amado, a través de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, Señor de la gloria. Guíales a una iglesia donde se puedan congregar, donde puedan ir a recibir sana doctrina, palabra que les alimente, palabra que les ayude a crecer espiritualmente, Señor. Oro por estas familias, Padre amado, de estos que están hoy recibiéndote a ti en el corazón. Oro por sus familias. Mira las situaciones, bendito Señor, que hay ahí al interior de los hogares, Padre amado, disfuncionales tal vez, problemas familiares, de hogar, de sanidad, Padre amado, en tu nombre, bendito Señor, hoy día Dios de la gloria, Padre amado, trae sanidad, trae medicina, trae salvación, Dios de la gloria, a esta tierra, en tu nombre, Padre Santo, en todo lo que tú representas, bendito Señor, oh Dios de la gloria. Padre, mi alma te alaba, mi alma te bendice y te glorifica, Señor, en el nombre de Jesús, en todo lo que tú representas. A ti sea la gloria, bendito Rey. Amén y amén. Bien, mis amados, se nos ha ido el tiempo. Que el Señor me continúe bendiciendo. Un abracito para todos. Chao, mis amados. Bendiciones.